Bueno chicos, estamos ya todos conectados. Empezamos la comparecencia de prensa de presentación de Cris Ramos, hoy con Manolo Pandía, ¿vale? Empezamos, Manolo. Buenos días a todos, gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de Cris Ramos, un jugador que viene procedente del Valladolid y de una temporada y en el que todos tenemos muchas esperanzas puestas, ¿no? Un jugador que creo que nos va a dar a nivel ofensivo mucha versatilidad, mucha verticalidad, porque es un jugador muy rápido y vertical. Es un jugador que puede jugar en distintas posiciones, tanto en banda como en punta, tanto solo como acompañado. Y nada, esperando de que aquí sea su año, que pueda explotar aquí, que haga una temporada fantástica, que será bueno para él y para nosotros. Nada más, os dejo con él, que es el protagonista de la mañana de hoy. Venga, un saludo. Empezamos con las preguntas para Cris, cuando queráis. Vamos con Emilio, si quieres. Sí, Emilio. Sí, es que se me cortó, volvió ahora la conexión. Bueno, Vale. Cris, buenos días. Cuéntanos cómo surge esta oportunidad de fichar por el Club Deportivo Lugo para esta temporada, si desechaste más ofertas, si fue fácil tu venida. Bueno, yo desde un primer momento, ¿no? En el Valladolid dijeron que me daban salida si yo quería, y en el momento que me enteré que el Lugo estaba interesado en mí, la verdad que no lo pensé dos veces y decidí venir aquí porque la verdad que es un club donde ya me han dicho que es un club para crecer, donde hay muy buen ambiente y sobre todo donde es un buen lugar para una persona con hambre de fútbol, ¿no? Que tiene ganas de crecer y de seguir aprendiendo, y por eso decidí venir aquí. La pasada temporada en el Badajoz, casi siempre por banda izquierda, pierna cambiada, mucha potencia y también mucha llegada, ¿no? ¿Estás contento de la pasada temporada, tanto a nivel de profundidad que le diste al equipo como también a nivel goleador? Sí, la verdad es que la temporada pasada, tuve un poco de mala suerte con las lesiones, porque yo creo que las dos mejores veces que estaba en mi mejor forma, pues, una tuve una rotura en la clavícula y otra tuve una roturilla en el isquio, pero a nivel global la verdad es que considero que hice una buena temporada, ¿no? Porque con los míster que tuve, la verdad que me dieron muchas oportunidades, mucha confianza, tanto en banda izquierda como en banda derecha como arriba, y donde aprendí mucho y la verdad es que muy contento con la temporada del año pasado. Hola Cris, muy buenas. Bueno, yo preguntarte un poco por si tienes ya ganas de sentarte en la segunda división. Jugaste con el Valladolid ya 6 partidos, algunos ratillos con el primer equipo, pero supongo que ya este año jugar por fin bastantes partidos en segunda. Sí, claro, yo, como ya dije, vengo aquí a darlo todo, a trabajar, a intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda, y obviamente pues poder tener la mayor parte de los minutos, ¿no? que sea posible. Para eso, igual que mis compañeros, trabajamos para llegar al fin de semana de la mejor manera posible, y ahí que decida el míster, pero ya te digo, con muchas ganas de ayudar al equipo, de hacer las cosas bien y de seguir creciendo. Dicen que es uno de los jugadores más rápidos del fútbol español. Aquí en el Lugo también está Gerard Valentín. No sé si haréis algún pique a ver quién es más rápido. Sí, algún que otro equipo pique seguro que haremos, ¿no? Siempre en los equipos que he estado siempre hay alguno que se pica a velocidad, y bueno, seguro que este año no es para menos. Bienvenido. Comentaba Manolo que puedes jugar tanto en banda como en punta, solo o acompañado. ¿Cómo te describirías tú personalmente y dónde te encuentras más cómodo? ¿En qué posición y si acompañado o solo? Pues la verdad, como ha dicho Manolo, me encuentro cómodo en todas las posiciones de ataque, tanto arriba, de punta, como de extremo, ya sea derecho o izquierdo. Y bueno, mis características como jugador, es ser un jugador rápido, que va bien en el juego aéreo, va bien en los espacios y con mucha versatilidad, ¿no? Y yo creo que intentaré hacer todo lo posible para poder ayudar al equipo y que el míster esté contento con mi trabajo.
ahí? Sí, te digo. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Chris. Por mi parte, preguntarte un poco cómo ha sido el aterrizaje en el vestuario albivermello. ¿Cómo te han recibido los compañeros y si es tan buen vestuario como lo pintan desde dentro? Sí, yo de las primeras cosas que me dijeron antes de venir aquí es que era un vestuario muy sano, muy familiar, muy unido y nada más que lo he conocido un día para darme cuenta de la calidad humana y que hay en el vestuario, ¿no? Desde el primer momento, todos los jugadores que se acercaban, pues bueno, me preguntaban sobre mi estado, si había encontrado piso, si me sentía cómodo, de cualquier ayuda que sea posible ya ellos me la daban y bueno, la verdad es que es un vestuario que tan solo con un día que lo he conocido ya me llevo buenas vibraciones de ellos y seguro que todos juntos hacemos un buen año. Has podido equipo desde fuera, si te tienes que quedar con puntos fuertes y puntos débiles, ¿con cuáles te quedarías de los dos? Bueno, me quedaría sobre todo con la segunda parte que hizo el equipo el otro día en Cartagena, ¿no? Yo creo que el equipo hizo un partidazo en la segunda parte, ¿no? Donde tuvieron grandes ocasiones para empatar y para ganar el partido y así es el fútbol, ¿no? Si no entra al final el balón, pues bueno, pero yo considero que el equipo hizo un gran trabajo y seguro que la recompensa de ese trabajo que están haciendo llegará tarde o temprano. Individualmente, a nivel personal, ¿qué crees que le vas a aportar a este Lugo de Juanfran? Bueno, yo trabajaré cada entrenamiento y cada partido que me dé el míster la oportunidad de jugar en todo lo posible, ¿no? A nivel ofensivo y defensivo, todo lo que necesite el equipo y demás, yo estaré ahí para ayudar al equipo y crecer como futbolista. Sí, chicos, ¿alguna cosa más? Hola, Manolo. Germán. Sí, perfecto. Vale. Bueno, Manolo, que balance faz para o equipo do mercado de Brao e como quedou o plantel, como analizades desde o clube e tamén a nivel xeral, porque coñecedes perfectamente como se moveron o resto, como ves tamén o campeonato? Bueno, empezo polo final. O campeonato vexo cada vez máis difícil, non? Creo que a segunda división creo que é unha primeira división encubierta, porque vendo os equipos que hai, o potencial que hai, pois, francamente, cada vez é máis complicado, vendo as cifras que moven algúns clubs, os fichajes que fan, creo que cada vez se está rompendo máis, eu creo que a diferencia de mitad para arriba, de mitad para baixo, pero, bueno, con traballo, ilusión, sacrificio, pois, ao final, pois, estou seguro de que vamos a competir, non? É o que nos queda aos clubes máis modestos, que aparte de ser un privilegio poder ser partícipe desta competición, pois bueno, é un lujo para todo o mundo, non? De que podamos competir aquí e disputar cada partido e cada minuto. Respecto á plantilla, pois hombre, nosotros quedamos realmente contentos, creo que fixemos un traballo interesante desde dentro do club, con xogadores, bueno, que xa todos coñecíamos, outros que veñen novos, e bueno, valorando moito o tema deportivo, valorando moito o tema humano, creo que fixemos unha plantilla competitiva dentro das nosas posibilidades, da cual eu creo que nos poden axudar a manter outro ano máis a categoría e a competir ao máximo nivel. Sí, a preguntarlle... perdón, non sei que me fermiendo. Dale, Sara, dale. No, dale, espero después, Bueno, Manolo, yo te quería preguntar, bueno, si os quedó alguna espina clavada, alguna posición que quisierais reforzar y finalmente no se pudiera, o si cumplió todo lo que buscabais. No, espina clavada no. Uno trabaja, uno busca lo mejor para el equipo y en cuanto consigues unos objetivos, pues te tienes que centrar en lo que hay, lo que hemos hecho y con lo que vamos a competir, nada más. Estamos contentos con lo que tenemos y con lo cual a partir de ahora competir al máximo y disfrutar de la categoría. Estuvimos todo el mercado pendiente si podía haber alguna salida, no sé si llegó alguna oferta o finalmente ni siquiera tuvisteis ofertas por jugadores.
No, bueno, al final siempre hay rumores, pero ofertas concretas al club no llegó ninguna por ningún jugador. No van a? Vale. Manolo, dúas cousiñas. A primeira, se a cervexa deste ano supo igual que a da temporada pasada. A verdade é que sí, a verdade é que ao final sempre hai que tomar unha cerveza porque senón isto non é vida, non? Solo traballar non pode ser, pero bueno, creo que un cando queda contento e queda satisfeito co traballo que se fixo durante todo este tempo, que ao final, bueno, pues son moitas horas, moita tensión, creo que tomar unha cerveza ao final con todos os compañeros é gratificante. De ser do máis gratificante do final do mercado. Por outra banda, Manolo, seguimos tendo ollo ben posto no país veciño, non? En Portugal. Bueno, nosotros como club temos que saber as posibilidades que temos e temos que intentar saber o mercado que podemos ir, non? Evidentemente, xo dixen outras veces, para nosotros a segunda B e Portugal son esenciales, porque é un pouco o mercado no que nos podemos mover, sobre todo económicamente, aunque Portugal cada vez é máis difícil tamén, pero bueno, son mercados que nosotros temos que ter moi controlados e a partir de, bueno, pues intentar aí nutrirnos de xogadores que fan ben tanto en Portugal como na segunda B, que hai grandes futbolistas e jóvenes, pues é do que nos temos que nutrir realmente. Yo una última pregunta, Manolo. Bueno, quería preguntarte por Sebas Moyano, si me lo vais a ceder en diciembre, si va a contar finalmente en el equipo, ¿qué va a pasar con él? Bueno, Sebas Moyano estamos pendientes ahí de un procedimiento que nos puede permitir una cesión. Entonces, bueno, vamos a esperar acontecimientos y después, bueno, pues tomaremos una decisión lo mejor para todos.